Hablábamos de esa primera parte de la amistad entre Pedro y Jesús, que viene, digamos, acompañada de esta predicación de Jesús en Galilea. Desde que comienza esa vida pública, cuando arrestaron a Juan, Jesús marchó a Cafarnaún y empezó a predicar, hasta el momento en el cual Jesús decide subir a Jerusalén. Los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo, Lucas, nos hablan de dos momentos. Y esos dos momentos, o de esos dos periodos, vienen, digamos, señalados, hay como un punto de inflexión en los evangelios, que es precisamente el momento que os propongo que reflexionemos y que oremos ahora hasta la hora de comer. Yo sé que nos cuesta un poquito de trabajo entrar en el silencio, entrar en la oración, pero creo que merece la pena el esfuerzo, leer y releer los textos. No nos vale con leerlos solo una vez, esos 4 momentos de lectura, de meditación, de oración y de contemplación. Mirar a Jesús, entrar en los sentimientos de Cristo para que realmente la palabra de Dios ponga su morada entre nosotros. Para ello, pues la ayuda que os podamos prestar, estamos a vuestra disposición los sacerdotes, teniendo en cuenta que lo importante no es lo que yo os cuente, lo importante es ese diálogo entre Dios y vosotros, y sobre todo lo que Dios ponga en vuestros corazones. Yo trato de daros pistas, pero sencillamente son pistas para que podáis hacer el camino. Yo os pongo las señales en la carretera, pero el camino lo tiene que hacer cada uno con el Señor. Al final de la predicación de Jesús en Galilea, Jesús decide llevarse a los discípulos de excursión. Después de haber predicado, después de haber hecho milagros, después de haber sido reconocido de alguna manera por los galileos, Jesús decide ir a otras tierras. Si tenemos un poco en la mente el mapa de los caminos de Jesús, el país de Jesús es un país muy alargado y prácticamente toda la primera parte, toda la predicación de Jesús es en la parte norte, en torno al lago de Galilea. A la izquierda del lago, os decía, territorio de judíos, y a la parte este del lago, si miramos el mapa a la derecha, territorio de gentiles, de paganos. También al norte de Galilea había una región de gente pagana, de gente que no pertenecía al judaísmo. Y si recordáis, cuando Jesús termina la predicación en Galilea, va a los territorios de Tiro y de Sidón, es decir, al noroeste de Galilea, lo que hoy sería el sur del Líbano. Y en aquellos territorios de Tiro y de Sidón, territorio pagano, es cuando tiene lugar ese encuentro con aquella mujer sirofenicia que tenía una hija enferma y que le pide a Jesús, que sabe que es un hombre de Dios, aunque no sea de su religión, que tenga misericordia y cure a su hija. Jesús le hace ese diálogo casi un poco despreciativo, pero como vamos a echar las cosas de Dios a los perros. Y ahí dice, hombre, también los perritos se comen las migajas de la mesa de los amos. Y esa humildad y esa fe en Jesús con la que se acerca aquella mujer provocan la curación de su hija. A continuación, bordeando la región de Galilea, va a la región de Cesarea de Filipos. Eso sería hoy la frontera entre Israel y Siria. Es donde están las fuentes del río Jordán. Allí en la región de Cesarea de Filipos hay un monte muy importante, que es el monte Hermón, donde sus manantiales pues van configurando, el agua de los manantiales se van juntando
en la ribera del río Jordán, que es, digamos, el gran río que de norte a sur va bordeando el territorio de Israel, de lo que llamaríamos Israel y Palestina. Por tanto, Jesús ha ido al norte, a la región de Cesarea de Filipos. ¿Quién era Filipos o Filipo? Uno de los 3 hijos de Herodes, que a su muerte les corresponde dividirse el territorio del país. Se ha muerto el padre, que gobernaba esa región, esa provincia romana de Palestina, y a su muerte el reino se divide en 3 virreinatos. Al norte, en las fuentes del Jordán, le tocarán los terrenos a Filipo, era la región que se llamaba de la Galaunítide o de la Alta Galilea. En el centro del país, lo que sería Galilea y Samaria, le corresponde a Herodes Antipas, que es el que aparecerá en el relato de la Pasión, y la parte más al sur, la parte de Jerusalén, Belén, la región de Judea, le corresponderá a Arquelao. El Arquelao ese debía ser un pájaro de cuidado. Recordáis que cuando la Sagrada Familia vuelve de Egipto, nos dicen los evangelios, sabiendo que Arquelao gobernaba en Judea, decidieron marchar a Galilea, a una ciudad llamada Nazaret. Y Jesús se criará en Nazaret y por eso le llamarán Nazareno. De hecho, Arquelao sabemos que es depuesto cuando Jesús era un adolescente por los romanos, y a partir de entonces no gobernará Judea un rey descendiente de Herodes, sino que la gobernará un gobernador romano. El más famoso será Poncio Pilato, que es el testigo, el artífice de la condena de Jesús a muerte. Un poco por contexto histórico. Entonces nos vamos al norte del país, donde Filipos se encuentra que mucha de su población no son judíos, y por tanto al erigir la capital de su reino en la parte norte, pues busca un lugar de alguna manera de convivencia entre judíos y no judíos, entre judíos y paganos. Y al pie del monte Hermón construye una ciudad en honor al César, de ahí que se llame Cesarea de Filipo. Como lo que quería era tener contentos a los romanos, porque al final era un gobernador puesto por los romanos, construirá una ciudad al estilo grecorromano. Sabéis que tanto los griegos como los romanos construían como 2 espacios distintos en las ciudades. En la parte más baja estaba lo que los griegos llamaron el ágora, es decir, el lugar de convivencia, donde estaban las tiendas, donde estaba el comercio, donde la gente paseaba, iba a la peluquería, veía escaparates, donde se hacía la vida civil, por decirlo así. Y en la parte más elevada de la ciudad estaba lo que los griegos llamaban la Acrópolis, es decir, el lugar sagrado, donde estaban los templos. También en Cesarea de Filipos, todavía hoy se conservan las ruinas de esos 2 espacios de la ciudad, el ágora, o lo que los romanos llamarán el foro, y la Acrópolis, el territorio sagrado, el lugar de los templos. Pero curiosamente, Filipos construye la Acrópolis con diversos templos al estilo romano, pero sobre antiguos santuarios de los paganos que vivían allí antes de que llegaran los judíos, e incluso en convivencia con ellos. Cuando hablamos de la tierra prometida, se suele hablar de la tierra de Canaán, porque el pueblo que habitaba, uno de los pueblos más importantes que habitaban ese territorio, eran los cananeos. Los cananeos eran politeístas y por tanto tenían diversos dioses, y había un
santuario de los cananeos con lo habían hecho en una gran roca, y en el centro de esa cueva, de esa gruta, había una piedra grande, como si fuera un altar, donde los cananeos hacían sacrificios. Llevaban sus ofrendas, sus animales, algo parecido a lo que se hacía en el templo de Salomón por parte de los judíos. Ellos lo hacían en esa gruta, que curiosamente tenía el nombre de la puerta del Hades, es decir, la puerta del infierno. Si yo voy a la puerta del infierno y dejo una ofrenda al Dios bueno, ellos le llamaban el Dios Pan, no pan, o sea, era la misma palabra, pero para ellos pan no significa lo que para nosotros, no era el Dios alimento pan, era un Dios al que llamaban Pan. De hecho, el lugar se llama Paneas, de Paneas viene el nombre de Paneas, que es el nombre de unos afluentes del río Jordán. Pues en esa ofrenda al Dios Pan, lo que hacían era que la puerta del infierno no se abriera para ellos. Por tanto, iban al cielo si ofrecían un sacrificio al Dios Pan en las puertas del infierno, en las puertas del Hades. Porque os he soltado este rollo que no es de ejercicios espirituales para que entendamos mejor el texto. Porque Jesús en este texto va a hablar del poder del infierno y va a hablar de que la Iglesia prevalecerá sobre el infierno. El poder del infierno no tendrá poder contra la Iglesia. Y eso lo dice precisamente en la puerta de un santuario pagano, no judío, en el cual los paganos hacían una ofrenda para que el poder del infierno, digamos, se neutralizara contra ellos. Por eso tiene mucho sentido que sea en ese lugar donde Jesús habla por primera vez de la Iglesia, que tiene más fuerza, más poder que las puertas del infierno. Vamos al texto. Os leo la versión de San Mateo, aunque es un texto que recogen los tres sinópticos, tanto Marcos como Lucas como Mateo hablan de esa confesión de fe de Pedro. Seguimos siguiendo la estela de Pedro como el hilo conductor de nuestros ejercicios. Esa confesión de fe de Pedro en Cesarea de Filipos. Mateo capítulo 16, 13 al 28. Más o menos estamos en la mitad del Evangelio de San Mateo. San Mateo tiene 28 capítulos, estamos un poquito después de la mitad. La primera parte es más larga porque nada más que el Sermón de la Montaña son 3 capítulos, y por eso es un poco más larga, pero más o menos en la cronología del Evangelio sería como la mitad de ese gran viaje desde Galilea hasta Jerusalén. Y os decía que es el momento crucial, el momento de inflexión entre la predicación de Jesús en Galilea y el comienzo del camino de Jesús para celebrar la Pascua en Jerusalén. Puestos en el contexto, vamos al texto. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Nuestros políticos hablan mucho de la gente, Es decir, hay que escuchar lo que dice la gente, hay que estar cerca de la gente. ¿Para qué? Para que nos voten y nos pongan en el escaño. Luego ya nos olvidamos de la gente. Jesús pregunta sobre lo que dice la gente. ¿Quién dice la gente que soy yo? Evidentemente,
en una región pagana como es Cesarea de Filipo, Jesús pregunta por toda la gente, pero la respuesta que oye Jesús es la respuesta de la gente judía. Los judíos que han conocido a Jesús ponen en conexión a Jesús con sus profetas. Recordéis que estamos en el Evangelio de San Mateo, ese evangelista que se empeña una y otra vez en contarnos cómo Jesús es el que viene a dar cumplimiento a las promesas que habían hecho los profetas. Por tanto, ¿cuál es la respuesta? Pues dicen que tú eres un profeta, o eres el cumplimiento de los profetas. Como Mateo nos ha contado que en la predicación de Jesús comienza cuando Juan el Bautista es elegido, muchos dicen es elegido, no es prendido. Algunos dicen, este Juan el Bautista que está disfrazado, que ha continuado su tarea a escondidillas. Otros dirán, no, es Elías. Cuando el pueblo de Israel habla de los tiempos mesiánicos, pues dicen los escritos rabínicos que Elías vendrá antes que el Mesías para anunciar su llegada. Luego veremos el texto del Monte Tabor, el texto de la Transfiguración, lo veremos esta tarde. Jesús identifica a Juan el Bautista como Elías, porque es el que ha venido delante de él para anunciar su llegada. ¿Por qué Elías y no otro profeta? Elías, junto a Moisés, son los dos personajes del Antiguo Testamento que vieron en vida el rostro de Dios. Según la creencia del pueblo de Israel, el que ve a Dios se muere, porque ha visto el rostro de Dios, ese rostro terrible, tremendo, fascinante, y ya no tiene más que ver, no tiene más que vivir, y entonces el que ve el rostro de Dios se muere. Pero hay dos personajes que contradicen eso. Moisés, cuando iba por el desierto, subía al Horeb y se encontraba con Dios y veía su rostro, y por eso luego se tapaba con una especie de velo, y porque salían rayos de luz de él, porque había visto la gloria de Dios, estaba como transfigurado. Luego aparecerá en la transfiguración, lo veremos esta tarde. Y Elías, recordáis que es el personaje que junto al río Jordán es elevado al cielo en un carro de fuego, y por tanto sube vivo al cielo, y por tanto si ha subido vivo estará vivo en el cielo, y es el profeta que volverá desde el cielo antes de que venga el Mesías, para ser la señal de Dios que nos ayude a reconocer el Mesías. Entonces el pueblo de Israel, que está esperando al Mesías, ha oído la predicación de Juan que anuncia la llegada del Mesías, dice, pues o es Juan, o es el Mesías, o es uno de los profetas, porque la cosa está calentita. El Mesías está para llegar. Y está para llegar, evidentemente, para echar a los romanos y restaurar la monarquía de Israel. Esa era su esperanza mesiánica. Ellos ni intuían que el reino de Dios es otra cosa que Jesús nos presenta. Por tanto, los discípulos le cuentan a Jesús lo que el pueblo de Israel cree, espera, y la intuición que tienen de que como el Mesías está para llegar, supone Jesús para ellos. Él les preguntó. No les preguntó que le explicaran cuál de los profetas ni qué era lo que esperaban. No. Jesús cambia la pregunta. A Jesús no le interesan las opiniones. Lo que le interesa es lo que cada uno vive. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Esa es la pregunta que esta mañana nos está haciendo Jesús al corazón. ¿Yo quién soy para ti? Dicho de otro modo, ¿qué pinto en tu vida? Entiendo
que si estamos todos aquí hoy es porque Jesús es importante para nosotros. Pero quizá muchas veces reducimos a Jesús a un profeta, el mayor de los profetas, eso sí, pero un profeta, alguien que nos dice cosas interesantes que nos sirven para nuestra vida, o a un ideólogo. Cuando los políticos de izquierdas tratan de hacer un guiño al cristianismo, dicen, claro, si es que Jesús fue el primer comunista. No se han enterado de nada. Reducen el Evangelio a una ideología. Pero quizá también nosotros muchas veces reducimos el Evangelio a un libro de ideología moral. Buscamos recetas morales en el Evangelio y por tanto Jesús se reduce a alguien, a un sabio que nos enseña a vivir. Pero quizá no hemos logrado, como Pedro, una amistad tan profunda con él, una experiencia tan honda de él, que descubrimos en él a ese que extiende la mano y nos saca del agua, ese en quien podemos confiar, ese a quien podemos gritar, Señor, sálvanos. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra. No la tomó cualquiera de los apóstoles. No es Felipe, ni Santiago, ni Bartolomé. Mirad que a cada uno le dará lo suyo, le dará una importancia dentro del grupo. Pero no, es Pedro. Es Francisco. Es Benedicto. Es Juan Pablo. Es Pablo. Es Juan. Es el Papa que nos toque, ¿eh? Algunos hasta se acordarán del anterior, de Pío XII, ¿verdad? Cada uno hemos tenido la experiencia de muchos papas a lo largo de nuestra vida. Es la voz de Pedro, la que oímos de sus labios. Y esto yo creo que nos tiene que hacer también pensar. ¿Es mi fe la fe de Pedro? ¿Cuántos cristianos conocemos que dicen, yo creo a mi manera? Yo creo en Dios, pero no en la Iglesia. Yo creo, pero eso que dice la Iglesia de bendecir a todos, como que no lo veo. Yo creo, pero es Pedro, y es la fe de Pedro. Porque solo Pedro es el que dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Si yo hoy digo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, es porque tengo la fe de Pedro, la fe de la Iglesia. Es verdad que esa fe la hago mía, la vivo personalmente, como una adhesión personal a Jesucristo. Pero si no es la fe de la Iglesia, no es la fe auténtica. Porque o creo con la Iglesia o en el fondo no soy cristiano. Porque la fe de Pedro es la que hace nacer la Iglesia a la cual pertenezco. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús respondió, bienaventurado tú, Simón. Antes el evangelista, que ya se sabe el final del capítulo, le ha llamado Simón Pedro. Hasta ahora Jesús le ha ido llamando Simón en los evangelios sinópticos, porque en San Juan le cambia el nombre en otro momento, se lo cambia en la vocación. Juan no le llama pescador de hombres, ya directamente le llama Pedro, Cefas, que es Pedro en griego. Kefas, habría que leerlo, nuestra fe es una K en griego. Kefas, Pedro. Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
La fe de Pedro no es una fe heredada, no es la fe de sus padres, no es la fe de su familia, es una nueva profesión de fe. La fe de su carne y de su sangre es la fe judía, es la fe que aprendió desde niño, es la fe de la sinagoga, es la fe de ese pueblo que comienza su relato diciendo: mi padre fue un arameo errante, y que cuando proclama la fe dice: amarás al Señor tu Dios, que es un solo Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. Esa es la fe del pueblo de Israel. En cambio, decir que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, es algo nuevo. Y algo nuevo que Pedro ni ha recibido de sus padres, de la carne y de la sangre, ni se ha inventado él, porque no tenía luces para tanto. De hecho, de entre todos los escritos del Antiguo Testamento, el que se nota que está escrito por una persona más inculta son las cartas de San Pedro. Tiene un griego mucho más básico, más como cuando los niños en el cole hacen redacciones, muchas veces pues, no utilizan bien los tiempos verbales. Ese era Pedro, era un hombre de pueblo, pescador, que no tenía muchos estudios. Por tanto, ni la carne ni la sangre, es decir, ni la fe de sus padres, ni su propia inteligencia le capacitan para poder elucubrar una profesión nueva de fe. Esto te lo ha revelado Dios. Esto viene de mi Padre que está en los cielos. Daos cuenta que hasta ahora, prácticamente toda la revelación de Jesús, toda la predicación de Jesús hasta este capítulo 16 del Evangelio de San Mateo, es la presentación del rostro paterno de Dios. El sermón de la montaña, que lo redacta San Mateo, es mostrar un Dios que es Padre, al que podemos llamar Padre, que hace salir el sol para malos y buenos, y que hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Y por tanto, cuando Pedro proclama la fe en el Hijo, él está recordando que es hijo de ese Padre del que ha predicado. Esto te lo ha regalado mi Padre que está en los cielos. Podemos preguntarnos también nosotros: en mi experiencia de fe, ¿cuento lo de siempre? ¿Cuento lo que he aprendido? Mi fe es solo, pero está mal, es solo la fe de mis padres, es solo la fe que aprendí desde niño repitiendo el catecismo una y otra vez, es ese credo formal que rezo los domingos cuando estoy en misa, o ese credo lo he hecho mío y ha sido digerido en mi relación con Dios. ¿Es la fe que me ha revelado el Padre del cielo? ¿O es una fe repetitiva, quizá aburrida, quizá tediosa, de quienes viven en un mundo católico y por eso profesan la fe católica? Esto tiene mucho que ver con la oración. Nosotros le solemos decir en el refranero: dime con quién andas y te diré quién eres. Pues podemos decir también: dime cómo oras y te diré cómo es tu fe. Porque tu oración está hablando del Dios con el que te relacionas. Si tu oración es escasa, es que tu fe es escasa. Si tu oración es repetitiva, es que tu fe es muy repetitiva. Repites lo que sabes. Si tu oración es una oración contemplativa, es que tu fe te lleva al encuentro con Dios y dejas que sea ese Dios el que ponga en tu corazón una fe renovada, una fe viva, una fe intensa, una fe compartida, una fe comunitaria, una fe que proclamamos juntos, y por eso tenemos que ponernos de acuerdo en una fórmula de fe,
porque es una fe que engendra fraternidad, que engendra comunión, que engendra vida nueva, vivida juntos. Es una fe individualista. Si yo solo rezo, esto pasa a mucha gente que conocemos, no, yo a la iglesia no voy, pero yo rezo todos los días. Sí, pero rezas solo. Y por tanto, tu fe es individualista. No es una fe eclesial, no es una fe comunitaria, no es la fe de Pedro, porque la de Pedro es la de toda la iglesia, porque Pedro es la piedra sobre la que se edifica la iglesia. Dime cómo rezas y te diré cómo es tu fe. Y sigue hablando Jesús. Ahora yo te digo, o sea, tú me has dicho tu fe y yo reconozco en tu fe una inspiración divina. Pues ahora te digo yo a ti, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hemos dicho que Pedro, Petrus, en latín, en el griego del Evangelio es Kefas, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el sumo sacerdote en la época de Jesús y de Pedro? Caifás, es la misma palabra. Cefas y Caifás es el mismo nombre. Daos cuenta, ante un santuario pagano, donde los paganos hacen lo mismo que los judíos en el templo de Jerusalén, y que el sumo sacerdote de Jerusalén, llamado Cefas o Caifás, entra en el santuario a hacer la ofrenda. Jesús, ¿qué le está diciendo a Pedro? Tú eres el nuevo sumo sacerdote de esta nueva fe que has proclamado. Una fe que has proclamado en un santuario pagano, donde la gente viene a hacer cosas para no ir al infierno. Pues tú eres el nuevo Caifás, tú eres el nuevo Kefas, tú eres el nuevo Petrus, tú eres el nuevo Pedro, el nuevo sumo sacerdote que ofrece sacrificios por su pueblo. Y sobre esta Kefas, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. ¿Sabéis cómo se dice iglesia en griego? Eclesia. Eso sí nos suena, ¿verdad? La palabra iglesia es la transcripción al latín y luego al español de la palabra griega eclesia. Pues fijaos, si buscáramos la palabra hebrea que significa eclesia, eclesia es asamblea. ¿Sabéis cómo dicen los hebreos asamblea? Sinagoga. Es decir, la iglesia es el nuevo lugar, la nueva asamblea donde el pueblo santo se reúne a expresar su fe. Dime cómo oras y te diré quién eres. Nuestra fe es una fe en asamblea, en sinagoga, en eclesia, en iglesia. No podemos vivir la fe solos, porque la fe se sustenta en una piedra, esa piedra angular de la que se habla tantas veces en los libros del Nuevo Testamento. Esa piedra es la fe de Pedro, la fe de los apóstoles, las columnas que sujetan ese templo espiritual que es la iglesia, dirá San Pablo. Y a esa iglesia, a esa asamblea, a esa sinagoga, el poder del infierno no la derrotará. En las puertas del infierno. Fijaos lo importante que es el contexto histórico y la geografía para entender la Sagrada Escritura. En ese lugar donde se unen judaísmo y religiones paganas para cada uno a su manera pedirle a Dios que el poder del infierno no les derrote, que les cuide, que les saque, que les salve. Señor, sálvanos. En ese lugar Jesús nos dice,
no tenéis que hacer cosas raras. No tenéis que ir a hacer sacrificios en ningún templo. No tenéis que ir a comprar a un cambista unas monedas para con esas monedas ir a un mercader y comprarle una víctima propiciatoria y esa víctima propiciatoria llevársela a un sacerdote que haga un rito para que no vayáis al infierno. Basta con que tengáis la fe de Pedro. Basta con que digáis con Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. San Pablo lo dirá de una manera muy facilita. No son nuestras obras las que nos salvan, sino que es nuestra fe. Evidentemente, no es sencillamente leer el credo. Se trata de vivir esa fe eclesial, esa fe viva, esa fe que engendra comunión con Dios y con los hermanos. Y el poder del infierno no la derrotará. ¿Cómo se llamaba el santuario? Las puertas del Hades. Y por tanto, para que no haya derrota, ¿qué hace falta? Cerrar la puerta con llave. Te daré las llaves del reino de los cielos. Por eso San Pedro lo representamos siempre con las llaves, porque se las ha dado el Señor. Es la fe de Pedro la que abre y cierra. Por eso siempre pintamos a San Pedro en la puerta del cielo diciendo: a ver, venga, va, lista, cuéntame tus pecados, ¿entras o no entras? Es el que tiene las llaves. Pero la llave no es lo que haya hecho, lo que tenga en la lista. Eso no es cristiano. Los que hemos ido a Jerusalén nos acordamos que en la explanada donde estuvo el templo ahora están las mezquitas. Y todas las mezquitas están rodeadas de una especie de arcadas, unos arcos, donde la tradición musulmana dice que al final de los tiempos se colgarán en cada arco unas balanzas. Y en esas balanzas pondremos nuestras obras. Las obras buenas en un platillo y las obras malas en el otro platillo. Y si el platillo de las obras malas pesa más, al hoyo. Y si pesa más las obras buenas, al cielo, donde nos espera la vida padre. Eso no es cristiano. Eso es otra religión. Es la fe de Pedro la que nos abre las puertas del cielo. Evidentemente, nuestra fe nos llevará a las buenas obras, pero yo no soy bueno para ir al cielo. Yo soy bueno para dar gloria a Dios, a ese Dios en quien creo, o trato de ser bueno. O sea, yo no hago cosas para tener a Dios contento y que así me abra las puertas del cielo. Lo que me abre la puerta es la fe de Pedro, que es el que tiene las llaves. No la salvación por las obras, sí la salvación por la fe. Las buenas obras, lo dice Jesús claramente en el Evangelio, son para honrar a mi Padre que está en el cielo y que de él lo he escondido, y por tanto no lo tengo que publicar. Tengo que ser como los fariseos que cacarean sus buenas obras. Sencillamente honro a mi Padre que está en el cielo, dándole gloria, viviendo honestamente, viviendo como Dios quiere. El poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Es decir, junto al poder de las llaves, le da una segunda potestad, la potestad de atar y desatar. Dicho de otro modo, luego esto se repetirá en los relatos de apariciones del resucitado. Jesús da a la Iglesia la capacidad que solo Él tenía, que era la capacidad de perdonar los pecados. Cuando llega el paralítico y le meten allí en la casa de Pedro
tus pecados quedan perdonados. Uy, ¿qué cosas dice? Pues para que veáis que tengo potestad para perdonar los pecados, coge la camilla y vete a tu casa. Son listos. Pues ese que tiene la potestad para perdonar los pecados, nos la transmite a los que tenemos la fe de Pedro. Y por tanto los apóstoles tendrán la capacidad de perdonar los pecados, de atar y desatar, sabiendo una vez más que lo que desatamos no son las obras que salvan o condenan, sino las que posibilitan la fe auténtica. Porque la fe auténtica, todos lo hemos experimentado, viene también de la experiencia de un Dios que nos salva, de un Dios que nos sana y que perdona nuestros pecados. La Iglesia no perdona los pecados para que no vayáis al infierno. Eso es consecuencia secundaria. La consecuencia primordial de la reconciliación con Dios es: la Iglesia te perdona en nombre de Dios tus pecados para que tu experiencia de Dios sea la experiencia de un hijo que se goza del amor misericordioso de Dios. La experiencia de la misericordia, de la compasión, me hace compasivo, pero sobre todo lo que purifica es mi fe. Yo no creo en un Dios juez, creo en un Dios Padre, que tiene misericordia de mí. Y eso me lo demuestra porque perdona mis pecados, porque desata por medio de la Iglesia todo aquello que me impide la fe auténtica y que me impide, por tanto, entrar en el reino de los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Toma. Es decir, ahora que te has hinchado a predicar, que te has hinchado a decir que el reino de los cielos está cerca, ahora que nos traes, perdona la expresión, al culo del mundo, a la frontera con el paganismo, para que confesemos la fe y que de una vez te hemos demostrado que creemos que eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, ahora resulta que dices que no se lo contemos a nadie. Pero no nos han dicho que vayamos de dos en dos a predicar. No nos has enseñado a proclamar que ha llegado el reino de Dios. No nos has dicho que somos una iglesia misionera, una iglesia llamada a anunciar a todos que el reino de Dios está aquí. ¿Y ahora por qué les dice que no lo cuenten? Porque lo han dicho, pero no se han enterado de lo que decían. El reino de Dios acontecerá con la muerte y resurrección de Cristo. Y entonces, ungidos por el Espíritu Santo, será cuando estén capacitados para contar la buena noticia de verdad. Porque en los siguientes capítulos lo que nos van a enterar, lo que nos van a explicar es que la buena noticia de verdad ni la olían. Jesús dice, vamos para Jerusalén, y empiezan a discutir quién es el más importante, quién se va a quedar con la silla de Jesús. Empiezan a poner excusas para dilatar el camino, empiezan a escaquearse. No han entendido nada todavía, pero sí que tienen el punto de partida, que es la fe. Muchas veces tenemos la sensación de que sí, creemos, pero todavía no hemos hecho los méritos suficientes, ni tenemos el conocimiento suficiente, ni la experiencia suficiente. Oye, ¿por qué no eres animador de un grupo de vida ascendente? Uy, si yo no sé nada. A que todos nos ha pasado eso. Dios ha puesto en ti esa capacidad de creer. Pero es verdad que todos estamos en camino, lo cual no quiere decir que nosotros, que sí conocemos el último capítulo del Evangelio,
que es que ha muerto y ha resucitado, no lo podamos contar. Estamos en la mitad del Evangelio y por eso más valía que se callaran, porque lo que iban a contar era un Evangelio parcial, era la mitad del Evangelio. Les falta conocer el misterio pascual. Nosotros sí lo conocemos, aunque no lo vivamos del todo. Y por tanto sí que estamos en condiciones de dar testimonio de nuestra fe. Versículo 21. Un antes y un después. Ya tenemos un grupo de discípulos con la fe de Pedro. Ya tenemos una iglesia recién constituida, a la cual el poder del infierno no la derrotará. Y encima ya tenemos papa. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ya tenemos papa. Y por tanto, como ya tenemos lo necesario para poner en marcha el reino de Dios, ¿qué nos falta? El misterio pascual. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén. Amado Señor, y no te por quedar en Galilea, que aquí no te persigue nadie. No, hay que ir a Jerusalén. Y en Jerusalén padecer allí mucho por parte de los ancianos, no los ancianos de vida ascendente, los ancianos, el consejo de ancianos que eran los malos, los otros no conspirados. Tenían que padecer mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Es decir, primer anuncio de la pasión. Habrá otros dos a lo largo del camino, y cada vez que lo anuncie la lía parda. Pedro, que acaba de confesar la fe, oye eso. Señor, esto no te puede pasar a ti. Pero si te acabamos de proclamar como Mesías, vamos a buscar caballos, vamos a buscar armaduras, vamos a buscar espadas y vamos a acabar con los romanos, que para eso eres Mesías, para eso eres rey, ¿no? Es lo que toca. Ya sabemos que tienes la bendición de Dios, ya sabemos que eres hijo suyo y por tanto nada puede pasarnos. Si te tenemos a ti, ¿qué nos puede pasar? Venga, vamos a la guerra y déjate de tonterías de morir en Jerusalén. Pedro se lo llevó aparte, y se puso a increparlo. Cuando nos quedamos aparte, cuando nos apartamos de la iglesia, somos capaces de pensar y decir las mayores barbaridades. Cuando nos unimos a la doctrina de la iglesia, cuando estamos en comunión con los pastores de la iglesia, cuando nuestra palabra es el magisterio de la iglesia, seguro que no nos equivocamos. Pero Pedro se va aparte y ya se olvida de que es iglesia. Se lo llevó aparte y se puso a increpar. Lejos de ti tal cosa, Señor, esto no puede pasarte. Criterios humanos. Esto no es eficaz. Dejarte morir ahora, esto no puede pasarte. ¿Qué sentido tiene ahora meterte en esta jarana? Jesús se volvió y dijo a Pedro, esto es traducción nueva. Si recordáis la anterior traducción que decíamos en la liturgia, decía, apártate de mí, Satanás. Curiosamente, buscando la autenticidad del texto, una traducción más literal, se va al griego y dice, ponte detrás de mí, Satanás. Eso en castellano suena rarísimo, ¿verdad? Como dices al demonio, se va detrás de ti, le vas a dar la espalda. No. Como decíamos que se decía eso de ponerse detrás de otro, seguir en pos de otro, discípulo, ¿verdad? Es decir, deja de ser tonto y de decir barbaridades satánicas y sé discípulo. Ponte detrás de mí, aprende de mí,
que es la única manera de que dejes de ser un Satanás, de que dejes de ser un cafre, de que te dejes llevar por pensamientos absurdos. ¿Cuántas veces, cuando nos hemos venido abajo, cuando nuestra fe se ha debilitado, cuando nuestra vocación se ha visto en peligro y hemos sido un poco Satanás, lo que hemos hecho ha sido olvidarnos de que somos discípulos? Y solo poniéndonos detrás del Señor y recuperando nuestra condición de discípulos, somos capaces de vencer la tentación. Somos capaces de recuperar la autenticidad de lo que somos. Cuando nos apartamos de la Iglesia y perdemos nuestra posición de discípulos, Pedro deja de ser piedra que sostiene, piedra que edifica, para ser piedra de tropiezo. Eres para mí piedra de tropiezo. Yo no quiero que seas una piedra en la que la gente se tropieza. No quiero que seas una piedra caprichosa que se mete como una chira en el zapato. Quiero que seas la piedra sobre la que crece la fe de los hermanos. Quiero que seas la piedra que yo he elegido para que sustente a otros. Quiero que seas piedra que edifica y no que destruye. Una piedra que hace camino con Jesús en vez de ser tropiezo para Jesús y su cuerpo, que es la Iglesia. Porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Y continúa. Ya ha terminado el diálogo con Pedro. Y ahora amplía ese diálogo a toda esa iglesia naciente, a nosotros esta mañana. Entonces dijo a los discípulos: si alguno quiere ser discípulo, es decir, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. El que se niega a sí mismo, tome su cruz y me siga, ese es auténtico discípulo. Lo de seguirle, vaya que vaya. Lo de aceptar la cruz nos cuesta, pero quizá la sabiduría de los años nos va ayudando a aceptarlo. Quizá cuando éramos más jóvenes, esas cruces que nos caían, nos rebelábamos más contra ellas. La sabiduría nos va haciendo aceptar la cruz de la soledad, la cruz de la enfermedad, la cruz de... Y lo que no está en absoluto de moda es la abnegación. Abnegarse, negarse a uno mismo. Vivimos en la sociedad del hedonismo, del pasarlo bien, del sufrir cero. No somos capaces de tolerar ya no el dolor físico que se te llega y con un analgésico vas tirando, pero no somos capaces de sufrir una derrota, un fracaso, un que me ignoren los demás, un que hablen de mal de mí los demás o sencillamente me miren mal. Eso nos desmorona. Estamos en una sociedad tan frágil, tan débil, tan blandita, que la frustración genera una serie de rupturas interiores que no somos capaces de afrontar. Me decía una vez un cristiano de Tierra Santa, armenio, de los que llegaron a Jerusalén huyendo del exterminio de hace aproximadamente un siglo en Armenia. Un gran holocausto por parte de los turcos, huyeron a Jerusalén y ahí han vivido de guerra en guerra los pobres. Y me decía: ¿sabe cuál es el problema de Europa? Pues
Pues que llevan casi un siglo sin guerras. Desde la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial estamos muy acostumbrados a la paz, a no pasar hambre. Mira que se pasó hambre en España en la posguerra. Mira que se sufrió en aquellos años, pero ya las nuevas generaciones lo tenemos todo. A mí nunca me ha faltado ni una ropa, ni un plato de comida, ni una oportunidad para estudiar, ni una beca, ni un dinero para divertirme, y creo que no soy un privilegiado. Es decir, la gente de mi generación y sobre todo las generaciones siguientes son generaciones de abundancia. Ahora que empieza la cosa a apretarse y que es más difícil encontrar trabajo y que es más difícil encontrar un piso, ¿qué es lo que tenemos? Generaciones de jóvenes que viven en una frustración, en una desesperanza, en una ruptura interior que les hace estar en permanente evasión de sus problemas. Como no tienen resortes humanos para afrontarlos, ni siquiera para rebelarse contra ellos, lo que hacen es huir de ellos. Y cada vez nos encontramos con más jóvenes metidos en el mundo del alcohol, en el mundo de la droga, en el sexo sin sentido. ¿Por qué? Porque no aceptan la frustración. Porque llevamos demasiado tiempo en una sociedad de bienestar que no genera resortes humanos en contra del malestar. Y cuando las cosas me van mal, o me drogo, o me emborracho, o me deprimo, o las tres cosas a la vez. Creo que la fe es la respuesta para reconstruir el sujeto humano y provocar nuevas generaciones que cuando las cosas vienen mal se rebelen, por lo menos que se rebelen. Yo todavía estoy esperando jóvenes de 20, 30, 40 años que salgan a la calle a reivindicar una vivienda. No, sencillamente los ocupan. O a reivindicar trabajo. No, reivindicamos cosas, digamos, insalvables. Pero lo de cada día, como que nos hemos acostumbrado a que las cosas tienen que ser así, que alguien me dará una subvención o vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos o de tus feligreses. Pero los seminarios están vacíos, o sea que lo de los feligreses tampoco vale. Esa es la generación que tenemos. Y hay cómo transmitir una fe cierta, una fe confiada, una fe comprometida, una fe que les ayude a abrazar la cruz y abnegarse. La abnegación no está de moda. Tomamos la cruz porque no nos queda más remedio y le seguimos a mucha distancia. Porque que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí, la encontrará. Pues ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre, de sus ángeles, y entonces pagará a uno según su conducta. Una conducta que nace de la fe. O sea, no las obras por las obras, sino por el seguimiento de Cristo. Porque creo en ti y te sigo, y como quiero seguirte, me niego a mí mismo, tomo la cruz y te sigo. En verdad os digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre en su reino. Eso es lo que les traía locos a los antioquenos. Y eso es a lo que Mateo quiere responder. Ese no gustar la muerte hasta que veamos al Hijo del Hombre no significa que antes de que se muera el último de los apóstoles Jesús habrá vuelto.
porque esa Iglesia apostólica continuará hasta el final de los tiempos, porque el poder del infierno no la derrotará. Entonces, no es necesario que el último de los apóstoles siga vivo antes de que vuelva el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre volverá cuando le dé la gana y la Iglesia será la que mantenga esa llama viva, ese no gustar la muerte hasta que Él vuelva.